¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de tener más información para tratar de comprender qué sucede allá afuera y que nos afecta todos los días. Las elecciones del 2027 van a ser elecciones muy interesantes porque podrá medirse en muchos sentidos cuál es el sentimiento que tiene la mayoría de la población con respecto a muchos de los acontecimientos que están presentándose actualmente. Tanto aquellos que son muy traumáticos como los crímenes que se cometen en contra de personajes de la vida pública, como también la tarea que realiza el gobierno de la Federación para resistir con mucha dignidad los embates del gobierno estadounidense y en particular de Donald Trump. Y por supuesto también se valorará hasta qué punto esas campañas que la derecha ha iniciado para tratar de erosionar la imagen del gobierno de la Cuarta Transformación pueden o no tener efecto en los electores. Hago este preámbulo porque hay un asunto muy interesante que veremos en los comicios del 2027, porque 8 de las 13 gubernaturas que están actualmente en manos de mujeres se pondrán en juego en los comicios del domingo 6 de junio del 2027. Y de alguna manera, el hecho de que esas gubernaturas se pongan en disputa también será de alguna manera una forma como los ciudadanos de esas entidades harán una evaluación del trabajo desarrollado por estas 8 mujeres cuyos estados tendrán elecciones en el 2027 para renovar a los titulares del Poder Ejecutivo. Las responsables de 6 de esas 8 administraciones estatales son de Morena y 2 pertenecen al Partido Acción Nacional. Por los antecedentes de los 2 más recientes comicios de diputados federales realizados en el país en el 2021 y en el 2024, Morena tiene posibilidades de retener las 6 gubernaturas en manos de mujeres que estarán en disputa en el 2027, en tanto que el PAN podría perder Chihuahua y conservar la gubernatura de Aguascalientes. En el 2027, para que el contexto quede completo, en el 2027 se van a disputar en total 17 gubernaturas. Y escuche usted el dato, de esas 17 gubernaturas, 12 están actualmente en manos de Morena. Por lo tanto, las elecciones del 27 serán también un proceso de evaluación del desempeño de los gobernadores del partido mayoritario. 17 gubernaturas, de las cuales 12 están en manos de Morena. Estamos hablando de Michoacán, Baja California, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Tlaxcala, Nayarit, Campeche, Baja California Sur, Colima y Quintana Roo. Más de la mitad de las gubernaturas de la República estarán en juego en el 2027 y eso será también una prueba muy importante sobre cómo los ciudadanos calificarán a los gobiernos que son afines a la Cuarta Transformación. Las entidades que son administradas por mujeres morenistas y que estarán en disputa son Baja California, Guerrero, Tlaxcala, Campeche, Colima y Quintana Roo. 3 gubernaturas en manos del PAN estarán en disputa también en el 2027. Hablamos de Chihuahua, Aguascalientes y Querétaro. Las 2 primeras son administradas por mujeres. También habrá contienda por las gubernaturas de San Luis Potosí, que usted sabe que está en manos del Partido Verde Ecologista de México, y en Nuevo León, donde la gubernatura está en poder del Partido Movimiento Ciudadano. Vamos a revisar en la diapositiva número 3 cuáles son las gubernaturas, quiénes son las mandatarias de esas 8 gubernaturas y el total de los 13 estados que son gobernados por mujeres. Usted ve en la parte superior, subrayados en verde, los 5 estados que no tendrán elecciones en el 27. El Estado de México, por ejemplo, donde gobierna Delfina Gómez, tendrá comicios hasta el 2029. La Ciudad de México hasta el 2030, lo mismo que los estados de Veracruz, Morelos y Guanajuato.
4 de estos estados son de Morena, como usted lo ve en la gráfica que está en pantalla, y el quinto está en poder del PAN, Livia Denise García Muñoz Ledo, quien hasta el 2030 tendrá que preocuparse por quién será su relevo. La parte baja, donde vemos ocho subrayados en un color más clarito, observamos las entidades que estarán en juego dentro de año y medio. Ahí vemos, bueno, prácticamente, sí, año y medio, todo el 2026 y la mitad del 27. Baja California, Quintana Roo, Tlaxcala, Campeche, Colima, Guerrero, Chihuahua y Aguascalientes. Hay 2 casos en particular que llaman la atención porque en el caso, por ejemplo, de Quintana Roo, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa fue electa en el 2022 para un periodo de 5 años, con el propósito seguramente de homologar la fecha de las elecciones con el resto de los estados que tienen también comicios. También en el caso de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel fue electa para un periodo de 5 años entre el 2022 y el 2027. Y vamos a ver de la manera más explícita posible cómo fueron los resultados de estos 2 últimos procesos, 2021 y 2024, porque eso nos va a dar una idea razonable de en qué circunstancias se han desempeñado los gobiernos de estas 8 entidades donde las mujeres mandan. La supremacía de Morena y sus aliados es muy estable en Baja California. En 2021, además de ganar la gubernatura con Marina del Pilar Ávila Olmedo, Morena y sus aliados triunfaron en los 8 distritos electorales federales que se disputaron. Y en 2024, los distritos electorales en Baja California aumentaron a 9 y nuevamente todos los ganó la coalición morenista. Vemos la diapositiva número 5 donde observamos que los triunfos de Morena en esa elección de Baja California del 2021 fueron 4 triunfos en coalición con el PT y con el Partido Verde, y otros 4 triunfos los logró Morena de manera independiente. Solito Morena se llevó la mitad de las diputaciones del estado de Baja California. No le dejó ningún espacio para la coalición panista, ni para el PAN, el PRI o el PRD de manera individual. En esas elecciones, Baja California solo tenía 8 distritos electorales, pero cuando nos vamos a la diapositiva número 6, vemos que para el 2024 los distritos electorales de Baja California aumentaron a 9. Y usted se preguntará, ¿y por qué aumentaron? Por una razón muy sencilla, porque esto nos muestra también que el estado de Baja California es un estado que recibe muchos migrantes del resto de la República o de gente que llega a Baja California con la idea de que puede pasar a Estados Unidos y finalmente termina quedándose en esa entidad. Pero eso explica que Baja California, en lugar de 8 distritos electorales que tuvo en el 2021, aumente a 9 distritos electorales en el 2024. Eso también habla de la relevancia que tiene esta zona metropolitana, que recibe permanentemente migrantes de toda la República y en algunos casos hasta de otros países. Pero en este caso, lo que importa es que la población de Baja California aumentó y por lo menos debe de haber aumentado en ese periodo en unos 300,000 habitantes, que son los que se toman como punto de referencia para la creación de un nuevo distrito electoral. En el caso de Quintana Roo, los 4 distritos electorales federales de Quintana Roo fueron ganados por Morena y sus aliados en los 2 comicios, en los del 2021 y 2024. Y habría que recordar que fue en 2022, para un periodo de 5 años, cuando fue electa María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, quien ganó cómodamente la gubernatura. Quintana Roo parece muy estable para Morena. Vea usted la diapositiva número 8 y los números con los que Morena se impone. Morena, PT, Partido Verde, 288,277 votos, 49.19%, muy lejos de las expectativas que tuvo la coalición de PAN-PRI-PRD. Estamos hablando de la elección del 2021, cuando también
Morena ganó la gubernatura con María Elena Hermelinda Lezama Espinosa. Pero si nos vamos a la diapositiva 9, que corresponde a la elección de diputados federales en Quintana Roo en el 2024, vemos también con mucha claridad que nuevamente todo se lo llevó el partido Morena. Por lo tanto, Quintana Roo no parece representar algún riesgo para el partido en el gobierno. Y en el caso de Tlaxcala, que también tendrá elección y que también renovará a una gobernadora, en Tlaxcala el escenario es muy favorable para Morena. Sin sobresaltos, la coalición oficialista ganó los 3 distritos electorales federales, tanto en 2021 como en 2024, y también en 2021 ganó la gubernatura con Lorena Cuellar Cisneros, que entregará el poder en el 2027. Vemos en la diapositiva número 11 que Morena ganó los 3 distritos de Tlaxcala. Y aquí lo interesante es que vea usted los números. Vea cómo la coalición Morena PT Partido Verde suma en el 2021 186,779 sufragios contra a los que habría que agregar otros 86,815 que Morena logra de manera independiente, el Verde Ecologista suma otros 5,800 y el PT 14,000 adicionales. Con este conjunto de votos, Morena se impuso con cierta comodidad a la coalición panista, que alcanzó 188,000. Pero súmele usted 5 más 14, 19 más 86, estamos hablando de casi 100,000 votos de diferencia en favor de la coalición morenista en la elección de Tlaxcala, cuando ganó la gubernatura en el 2021 y también se llevó los 3 distritos electorales federales. Y lo mismo sucedió en la elección del 2024. Lo vemos en la diapositiva número 13, sin problemas. También con comodidad, Morena, PT y Partido Verde se llevaron las 3 gubernaturas que tiene actualmente el estado de Tlaxcala, con votaciones muy cómodas. Luego, en Campeche, pese a lo controversial que ha sido la administración de Laida Sansores San Román, quien llegó a la gubernatura de Campeche en 2021, Morena y sus aliados han ganado los 2 distritos electorales federales de la entidad. Hay solo 2 estados que tienen 2 distritos electorales, que es el mínimo que pueden tener de acuerdo con la población que tienen y que puede ir a votar. Estamos hablando de los estados de Campeche y de Colima. Bueno, pues en el estado de Campeche, los 2 distritos electorales y la gubernatura los ganó Morena con sus aliados en el 2021. Pero también ganaron los 2 distritos electorales en el 2024. Sin embargo, en el caso de Campeche hay que poner atención porque una alianza electoral de Movimiento Ciudadano con el Partido Acción Nacional sí podría inquietar a Morena y a sus aliados en la contienda por la gubernatura de Campeche en el 2027. Vemos primero la diapositiva número 15. En esta diapositiva número 15 vemos la amplia ventaja que tiene la coalición. Bueno, primero que nada, Morena de manera independiente logra 170,903 votos, el 40.65% de la votación. Y PAN, PRI y PRD juntos apenas alcanzan 135,000 votos. Pero habría que observar que también el Partido Verde suma 5,000 votos y el PT otros 7,000, lo que le da a Morena una ventaja cómoda. Nada más Morena de manera independiente hace 40% de la votación contra 32% de toda la coalición opositora. Y en la diapositiva 16 vemos que nuevamente Morena le repite la dosis a la oposición y ganó los 2 distritos electorales federales del 2024. Pero hay que tener cuidado en el caso de Campeche, porque de acuerdo con los últimos resultados, los del 2024, la potencial coalición del Partido Acción Nacional y del Partido Movimiento Ciudadano podría sumar alrededor de 200,000 votos que podrían poner en aprietos a la coalición de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Pero habrá que ver de aquí
hasta las elecciones, cómo se experimenta este proceso de erosión que han experimentado tanto PAN como PRI en los últimos meses, pero sí es un estado donde la coalición de PAN con Movimiento Ciudadano podría darles algún buen resultado. No pierdan ustedes de vista también que en el estado de Campeche, el senador de primera minoría, es decir, del partido que quedó en segundo lugar, es del partido Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano tuvo 2 senadores de primera minoría, el de Campeche y el de Nuevo León. Entonces hay que tomar en consideración a MC como una fuerza importante en Campeche y no se puede descuidar Morena en su alianza con el Verde y con el PT porque podrían ahí sufrir un susto. En Colima tampoco parece haber riesgo en la disputa de la gubernatura que actualmente tiene Indira Vizcaíno Silva. Ella la ganó en el 2021. En los 2 procesos federales en los cuales se han disputado los 2 distritos de la entidad, en ambos casos, 2021 y 2024, Morena y sus aliados han ganado con mucha comodidad. Una alianza PAN, Movimiento Ciudadano, también podría hacerle ruido y presión a la coalición oficialista en el 2027. Vemos en la diapositiva 18 el resultado de la elección de Colima, donde se ganó la gubernatura en el 2021, y también los resultados de los 2 distritos electorales federales. Ahí ve usted, por ejemplo, que Morena, por sí solo, logra 90,696 votos. Habría que sumarle los 49,000 votos del Partido Verde y ya estamos hablando de 138,000, más los 7,000 del PT. Estamos hablando más o menos como de 145,000 votos. Y enfrente vea usted que la coalición de PAN, PRI, PRD apenas alcanza un 79%. Entonces Colima se ve tranquilo, pero no hay que descuidar que una alianza entre Movimiento Ciudadano y el PAN podría darle un impulso suficiente a esa coalición para llegar a los 30-35% de los votos y ahí podría acercarse a la coalición en el gobierno. Pero hasta este momento pareciera que en Colima, Morena y sus aliados no deben de tener problemas para ganar en el 2027, porque también en la diapositiva 19 vemos que nuevamente Morena ganó los 2 distritos electorales federales en el 2024. Es decir, la votación ha sido muy consistente de la coalición morenista y sin problemas ha superado los 2 procesos electorales más recientes, los intermedios del 2021 y los del 2024, donde se eligió presidente de la República. Y también, bueno, pues habría que resaltar que en el caso de Colima, pues se ganaron las 2 senadurías de mayoría y también la actual presidenta Claudia Sheinbaum logró el primer lugar y superó por mucho a la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez. En Guerrero, a pesar de todo, en Guerrero tampoco se observan riesgos para Morena. En 2021, cuando Evelyn Salgado Pineda ganó la gubernatura, la coalición oficialista se llevó el triunfo en 7 de 9 distritos electorales federales. 7 de 9 distritos. Y en 2024, Morena y sus aliados consolidaron su supremacía electoral y ganaron los 8 distritos electorales en disputa. ¿Recuerdan ustedes que hace unos minutos les comentaba el caso de Baja California, donde en Baja California aumentó un distrito electoral federal? Bueno, pues en el caso de Guerrero disminuyó de 9 a 8 distritos electorales federales entre el 2021 y el 2024. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que ha habido un descenso en la población de Guerrero, o por lo menos en la población que promueve, que solicita su credencial de elector. Pero estamos hablando de números fuertes, estamos hablando de una caída poblacional de más de 300,000 personas en el estado de Guerrero. ¿Por qué se podría explicar esta situación? Bueno,
Pues porque mucha gente de Guerrero emigra para buscar una mejor vida en otras entidades donde puede conseguir trabajo. Muchos se van hasta la frontera, muchos se van al estado de Jalisco, otros se van a Sinaloa, pero Guerrero es un estado que genera mucha migración de personas que se van en busca de un mejor futuro. Por eso, el estado de Guerrero pierde un distrito electoral entre el 2021 y el 2024. Ese es otro fenómeno que tendría que analizarse desde otra perspectiva sociológica. Vemos en la diapositiva 21, cuando Morena ganó la gubernatura en el 2021, también Morena ganó 7 de los 9 distritos electorales en el 2021, con una votación bastante cómoda si tomamos en consideración que en coalición con el Partido Verde y el Partido del Trabajo hizo 467,000 votos, súmele los 200,000 que Morena hizo por separado y estamos hablando de 667,000 votos contra 535,000 de la oposición encabezada por el PAN. Y en el caso de la elección del 2022, se corrobora que Morena avanzó. O sea, hablamos que en el 2021 Morena ganó 7 de 9 distritos, pero si nos vamos a la diapositiva 22, vemos que en el 2024, cuando Guerrero pierde un distrito electoral por una disminución en su población, quedan 8 distritos y aquí sí, Morena se lleva 8 de 8 distritos electorales. No se ve cómo la oposición pudiera revertir esta tendencia, que en el estado de Guerrero es muy clara para que la gubernatura que actualmente tiene Evelyn Salgado permanezca en manos de algún candidato postulado por Morena. En Chihuahua habrá un proceso muy interesante, porque en Chihuahua, donde gobierna la panista María Eugenia Campos Galván, se observa un desgaste de la fuerza albiazul entre 2021 y 2024. En los comicios federales del 2021, la coalición panista ganó 6 de 9 distritos electorales federales en Chihuahua. 3 años después, en el 2024, el escenario es totalmente diferente, pues Morena y sus aliados ganaron 5 de los 9 distritos electorales del estado. Haga usted de cuenta que se le dio totalmente la vuelta al asunto y se modificó muchísimo la correlación de fuerzas. Pero también, por ejemplo, si analizamos el asunto desde el punto de vista de la demografía, nos damos cuenta, por ejemplo, que cuatro de las diputaciones que gana Morena en el estado de Chihuahua, en los comicios del 24, 4 tienen por cabecera, los distritos tienen por cabecera Ciudad Juárez. Y usted sabe que Ciudad Juárez es la ciudad más poblada de Chihuahua, porque solo en Ciudad Juárez se concentra el 40% de los habitantes de la entidad. Esa circunstancia es la que pone a Morena en una gran oportunidad para ganar la gubernatura del estado de Chihuahua, que actualmente está en manos del PAN. Y vemos primero la diapositiva número 24. En esta diapositiva observamos que el PAN, por ejemplo, el PAN en coalición con el PRI y el PRD y el PAN solo, ganan 6 de los, en este caso, 6 de los 7, de los 9 distritos electorales de Ciudad Juárez, perdón, de Chihuahua. 4 y 2, 6 de los 9, 6 de los 9 distritos los gana PAN en coalición o de manera independiente. Fíjense bien, 6 de 9 los gana la oposición o los gana el PAN, que al mismo tiempo gana la gubernatura con María Eugenia Campos Galván. 6 de 9. Nos vamos a la diapositiva 25 y vea usted cómo se revierte esta situación. En solo 3 años, de entre el 21 y el 24, seguramente esto tiene que ver mucho con la forma de gobernar de María Eugenia Campos Galván, que ya ve usted que ha ido de escándalo en escándalo. Bueno, pues ya en el 2024 Morena revirtió la situación y la correlación de fuerzas y gana 5 de 9 diputaciones federales. Y ahí ve usted que 4 de estas diputaciones tienen cabecera en Ciudad Juárez, y Ciudad Juárez concentra
el 40% de toda la población de Chihuahua, lo que pone a Morena en una buena posición para aspirar a ganar la gubernatura. Y finalmente, el voto panista más sólido de toda la República está en el estado de Aguascalientes, donde en el 2022 llegó a la gubernatura María Teresa Jiménez Esquivel para un periodo de 5 años que se cumple en el 2027. Lo hicieron para que las elecciones de gobernador en el estado de Aguascalientes sean concurrentes con otras elecciones, con las elecciones federales de medio periodo. Bueno, pues tanto en los comicios del 2021 como en los del 2024, la coalición panista ha ganado los 3 distritos electorales federales en esa entidad. Y esto nos permite presumir que hay bases para suponer que el PAN va a conservar el poder en el estado de Aguascalientes en el 2027. Vea usted la diapositiva 27. Vea usted con qué facilidad y comodidad el PAN logra una muy buena votación. El PAN de manera individual logra 165,000 votos. A eso súmele otros 94,000 y estamos hablando de más de 250,000 votos. En tanto que Morena y su coalición apenas logran 91,000, el Verde otros 11,000 y el PT otros 7. Es decir, apenas rebasa los 100,000 cuando la coalición panista y el PAN por separado logran más de 250,000 votos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que no hay aparentemente posibilidades de que eso se pueda revertir si observamos que también en la elección del 2024, y esto lo vemos en la diapositiva 28, también los 3 distritos electorales federales de Aguascalientes los ganó el PAN, donde no hay que perder de vista, fue el único estado de los 32 del país donde Xóchitl Gálvez le pudo ganar con 3 puntos de diferencia a Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces, de las 8 gubernaturas que están actualmente en manos de mujeres, de las 2 que tiene el PAN, muy probablemente la que el PAN tiene muy amarrada sería la de Aguascalientes, pero en gran riesgo de perderla la de Chihuahua, lo cual plantea que la elección del 2027 será muy importante para las mujeres, porque no sabemos cuántas mujeres serán candidatas en estos 8 estados donde las mujeres pondrán en juego sus gubernaturas y en donde los ciudadanos juzgarán qué tan buena tarea hicieron estas personas que son gobernadoras en Baja California, Quintana Roo, Tlaxcala, Campeche, Colima, Guerrero, Chihuahua y Aguascalientes. Y con esto terminamos hoy Puntos y Comas. Gracias por la gentileza de su atención. Buenas noches y descansen ustedes.